Los 10 años de primavera, la edad de oro o primavera democrática. Es el nombre dado por la historiografía de Guatemala a un periodo de 10 años, que inició con las elecciones presidenciales de diciembre de 1944. Durante este periodo gobernaron dos presidentes electos democráticamente. Uno de ellos era Juan José Arévalo, que inició desde 1945 hasta 1951. El segundo era Jacobo Armes Guzmán, que inició desde 1951 hasta 1954. Este periodo democrático culminó con el golpe de Estado ocurrido entre el 18 y el 27 de junio de 1954, que instaló la dictadura militar de Carlos Carrillo Armas. El golpe fue organizado en el marco de una visión intervencionista de una doctrina Monroe. Cada 20 de octubre aquí en Guatemala se celebra la revolución en conmemoración al derrocamiento de las dictaduras de Jorge Ubico y Federico Ponce. Los 10 años de primavera. En 1944, los revolucionarios de octubre, un grupo de militares descendientes, estudiantes y profesionales liberales derrocaron a Federico Ponce, quien había sucedido al poder al general Jorge Ubico, luego de que éste dejara su mandato en pro de la autonomía de la Universidad Estatal, un país libre de discursos políticos, de reforma agraria, y en la que se pensó que era una gran era de progreso para Guatemala. Así fue como comenzó lo que llamamos los 10 años de primavera. Vamos a hablar un poquito sobre la revolución del 20 de octubre de 1944, en donde se derrocó al presidente provisional Federico Ponce Baides, comentándole los sucesos, comenzando desde que esa noche anterior Baides tomó las medidas de colocar artillerías, cañoneras, incluso francotiradores, lo cual provocó estragos materiales a los edificios y una considerable cantidad de bajas entre muertos y heridos. También, por ende, se unen a la lucha varios universitarios, incluso contingentes civil, contingentes obreros, los cuales estaban integrados por albañiles, carreteros, maestros, tipógrafos, ferrocarrileros, jornaleros y toda una alta gama de oficios. Entonces, en las primeras horas de la mañana del 20 de octubre, lo que era el castillo de Matamoros y castillo de San José elevó la bandera blanca en señal de redención. Por ende, el 20 de octubre de 1944 selló por primera vez en la historia republicana de Guatemala la unión entre ejércitos y civiles revolucionarios. Después de solicitar la mediación del cuerpo diplomático y de 4 horas de negociación, ambas partes acordaron los términos de la redención del gobierno y el cese total de las hostilidades de las fuerzas militares que los apoyaron. Jorge Ubico había asumido el poder en el año de 1931 después de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y en medio de una grave situación de crisis en el mercado mundial. Durante este tiempo, Guatemala se consolidó como una república bananera. Ubico le cedió tierras de plantación a la United Fruit Company, a quien mantuvo exenta de impuestos y garantizó bajos salarios. Eventualmente, esta compañía se convirtió en la dueña de la red ferrocarrilera de Guatemala. Además, se anuló todo tipo de participación democrática y se suprimió la autonomía de la universidad. Los establecimientos de educación secundaria fueron militarizados. La mayoría de la población campesina se vio afectada por 2 leyes que los obligaba a trabajar por poco salario. La primera ley es la ley de la viabilidad, donde los campesinos debían trabajar 30 días al año en construcciones de carreteras nacionales. La segunda ley es la ley de la vagancia, la cual obligaba a trabajar cierto número de días al año en fincas ajenas. En aquel tiempo no existía legislación laboral ni derechos mínimos.
Entre los logros de la revolución tenemos al Código de Trabajo, la apertura de educación nacional sin discriminación, la apertura de los sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, derechos de voto para las mujeres y analfabetos, reformas de la moneda, pagos de la deuda externa, reformas a la educación y la creación de la ciudad olímpica. Yo les voy a hablar de la Constitución de 1945. La Constitución de 1945 fue fruto de la Revolución de 1944 y se inspiró en la filosofía política del denominado constitucionalismo social. Y como veremos, es históricamente la primera que abordó en América Latina los derechos de los pueblos indios. La Constitución se signó siendo presidente de la República Juan José Arévalo, quien se propuso dos objetivos: el establecimiento de la democracia formal y la modernización de la economía. La Constitución de 1945. En 1950 se logran varios convenios colectivos de trabajo. Asimismo, la Revolución de Octubre se caracterizó por ser un respiro para el pueblo guatemalteco cuando el Estado dejó de ser instrumento exclusivo en manos de los terratenientes para mantener en la más baja explotación a la sociedad guatemalteca, especialmente a los indios, sin que ello significara que la revolución los liberó. La Constitución de 1945 se vio influida, a decir de sus constituyentes, por las cartas fundamentales de España, Cuba, México y Costa Rica. En cuanto a la regulación de los derechos de los pueblos indios, la Constitución nos declara de interés y utilidad nacional el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas. Gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Juan José fue electo presidente de Guatemala en 1945 a 1951, tras la Revolución de 1944. Fue el primer presidente popularmente electo en el país. Nació el 10 de septiembre de 1904 en Taxisco, Santa Rosa, Guatemala, y falleció el 8 de octubre de 1990. En las elecciones de 1944, considerada por los historiadores como las primeras elecciones transparentes en Guatemala, Arévalo obtuvo más del 85% de votaciones emitidos y consiguió la presidencia de la República el 15 de marzo de 1945. Durante su gestión, conocida como el primer gobierno de la Revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia para la vida de los guatemaltecos. Muy buenas noches, licenciado Contreras. Vamos a continuar con el tema de las leyes que se promulgaron en el gobierno de Juan José Arévalo, y pues en su gobierno se crearon leyes o se crearon algunas reformas administrativas, económicas y educativas con sus respectivas leyes, tal cual una de ellas fue el Código de Trabajo. Otra ley importante es la Ley Orgánica de la Universidad San Carlos de Guatemala, en donde se declara su autonomía el 1 de diciembre de 1944 por la Junta Revolucionaria. El 13 de mayo de 1947 se promulga la Ley de Libre Emisión de Pensamiento en Guatemala, en donde no se censura ni se coacciona el libre pensamiento en el país. Durante su mandato, Arévalo también apoyó a los sindicatos, creó algunas políticas reformistas, anticolonialistas que encontró la oposición de la United Fruit Company y Estados Unidos. En el campo de la educación, Arévalo creó algunas campañas de alfabetización, también crea la autonomía en las aulas y por supuesto en el plano internacional impulsó la fundación de la Organización de Estados Unidos, ODECA.
Entre las instituciones que figuran en el gobierno de Juan José Arévalo está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, el INCAP, Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto de Antropología e Historia, y también creó las escuelas de tipo federación. También contribuyó a la construcción de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de Gobierno. Es para mí un agrado hablarles un poco acerca del Decreto 900 en Guatemala. El Decreto 900 en Guatemala, o Ley de Reforma Agraria, fue una de las metas principales en el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en el tiempo de 1951 a 1954. Lo que pretendía con esto era de que hubiera una relación de latifundio con minifundio, la cual se había hecho prácticamente natural en la promulgación del decreto 170 o Ley de Redención de Censos por el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1877, y las concesiones que este y los gobiernos liberales le siguieron haciendo a ciudadanos alemanes y a la compañía estadounidense, la United Fruit Company. Muchas gracias. Congreso de la República de Guatemala. La reforma agraria tiene por objeto liquidar la propiedad forestal en el campo, para así desarrollar formas de explotación y preparar caminos para la industrialización de Guatemala. El pago de arrendamientos solo se permitirá en tierras no cultivadas y que no afecten la reforma agraria. Los objetos esenciales de la reforma agraria son facilitar la inversión en agricultura, incrementar el crédito agrícola, desarrollar la economía capitalista. La expropiación se refiere a la presente ley decretada de interés social.